En la primera unidad, conceptos fundamentales y configuración de edificaciones, veremos durante esta semana introducción, materiales estructurales, conceptos fundamentales, normatividad de cargas y cargas viva y muerta. Logro de unidad. Al finalizar la unidad, el estudiante identifica, idealiza y elabora metrado de cargas de los elementos estructurales que se presentan en los planos de edificaciones reales. Logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante identifica elementos estructurales y los tipos de cargas aplicando la norma E020 que se presentan en planos de edificaciones reales. Introducción. Historia de la ingeniería civil. Comenzó en el momento en que nos dimos cuenta de que no existían suficientes cuevas para todos, por lo que la ingeniería civil es una de las prácticas más antiguas de la humanidad, la cual dio inicio a causa de la necesidad del hombre de buscar nuevas formas de hábitat. Los romanos hicieron poco por la ciencia, comparados con los griegos, pero sobrepasaron a estos en el desarrollo de la ingeniería, utilizando formidablemente el arco de mampostería y la cúpula de piedra. Evolución de la ingeniería civil. Comenzó en el antiguo Egipto y Mesopotamia, cuando los humanos dejaron de ser nómades. La cultura griega y romana realizaron grandes construcciones de templos y ductos de agua potable. La ingeniería civil contemporánea inicia entre los siglos XIX y XX, iniciando los métodos matemáticos de cálculo. Actualmente, la ingeniería civil es una rama de la ingeniería encargada de la construcción y mantenimiento de diversas obras civiles, transformando el entorno conforme a las necesidades humanas, aportando al desarrollo. Importancia de la ingeniería civil. La importancia de la ingeniería civil en la sociedad radica en la medida en que se encarga de planificar y llevar a cabo obras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, transformando el espacio y aprovechando los recursos de éste. La ingeniería civil demanda de una alta sensibilidad a nivel social, ambiental y a nivel ético para resolver las demandas de las necesidades humanas. Reglamento Nacional de Edificaciones, RNE. CENCICO tiene a su cargo la elaboración de las normas técnicas de edificación del Reglamento Nacional de Edificaciones y la evaluación para la aprobación de los sistemas constructivos no convencionales. Las normas del reglamento se elaboran a través de comités técnicos especializados, conformados por representantes de diversas instituciones involucradas en el tema, materia de la norma en cuestión. Prioritariamente forman parte de estos comités representantes de las universidades, institutos de investigación y consultores de reconocido prestigio en el país. El comité técnico especializado es el encargado de elaborar el proyecto de propuesta de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, que posteriormente es sometido a discusión pública y finalmente aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Materiales estructurales más comunes. El disponer de materiales estructurales apropiados es una de las principales limitaciones que se encuentran. Entre los materiales de mayor uso en las estructuras se tiene el acero. Es un material casi perfecto. En cuanto a su fabricación, es económico y puede adoptar infinidad de formas y tamaños. Su resistencia es la misma en tracción y compresión. El concreto. Comparte con el acero la primicia entre los materiales estructurales
en ingeniería civil. Su uso es trascendental. El concreto simple es excelente para la compresión. El concreto armado tiene la facilidad de moldear formas para conseguir resistencia y funcionalidad. La madera es uno de los materiales usados desde la antigüedad. Las propiedades que presenta son la humedad, el peso específico o densidad, la contracción e hinchamiento. El ladrillo, otro material de uso importante en la construcción. El adobe, usado también en zonas periféricas. Conceptos fundamentales de elementos estructurales básicos y tipos de carga. Estructura, fuerza, carga, esfuerzo, resistencia, rigidez, ductilidad. ¿Qué es una estructura? Es un sistema o conjunto de partes que se combinan en forma ordenada para cumplir una función dada. Son el armazón que le da forma a un edificio, esqueleto. Sostiene un edificio, lo fija al suelo y hace que las cargas se transmitan a este, lo que hace resistente a una edificación ante movimientos sísmicos. Por lo tanto, podemos decir que una estructura es un conjunto de elementos resistentes que colaboran entre sí para soportar fuerzas o cargas, manteniendo en todo momento su equilibrio. Es decir, todas las fuerzas que actúan sobre la estructura se compensan mutuamente. ¿Cuáles son las principales funciones que cumple una estructura? Cerrar y delimitar un espacio. Unir dos puntos. Resistir la acción de fuerzas naturales. Soportar empujes. Transmitir cargas. Tener en cuenta que en el proyecto de estructuras, primero es el diseño y luego el cálculo. El ingeniero, cuando se enfrenta a la arquitectura de una edificación, debe descubrir la forma de sostenerlo con seguridad y economía, mediante un conjunto de elementos con forma y dimensiones óptimas: losas, vigas, columnas, placas y cimentación. Y lo debe hacer con herramientas muy personales: intuición mecánica, sensibilidad a los esfuerzos, conocimiento de los materiales y reglamentos, y sobre todo sentido común. Diseño estructural. Estructura segura, funcional y económica para satisfacer una necesidad o función específica. Nos provee la resistencia, calidad y seguridad a las estructuras de manera económica. Un factor importante a tener en cuenta en el diseño estructural es la optimización de los recursos. Mezcla de arte y ciencia que combina los sentimientos intuitivos del ingeniero con principios de dinámica, estática, análisis, para producir una estructura segura y económica. Objetivos de las estructuras. Seguridad. Todas las estructuras o elementos estructurales deben calcularse de forma que resistan, con un grado de seguridad apropiado, todas las cargas y deformaciones que soportará durante su vida útil. Responsables de la seguridad: proyectista, constructor, supervisor, propietario. Sistemas estructurales. Estructuras de concreto armado. Según el reglamento, los sistemas estructurales se clasifican en estructuras de concreto. Todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural sismorresistente deberán cumplir con lo previsto en el capítulo 21, Disposiciones especiales para el diseño sísmico, de la norma técnica
060, concreto armado del RNE. Pórticos. Por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. En caso se tengan muros estructurales, estos deberán diseñarse para resistir una fracción de la acción sísmica total de acuerdo con su rigidez. Muros estructurales. Sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. Sistema dual. Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales. La fuerza cortante que toman los muros está entre 20 y 70% del cortante en la base del edificio. Los pórticos deben ser diseñados para resistir por lo menos 30% de la fuerza cortante en la base. Edificaciones de muros de ductilidad limitada. Edificaciones que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado de espesores reducidos, en los que se prescinde de extremos confinados y el refuerzo vertical se dispone en una sola capa. Con este sistema se puede construir como máximo 8 pisos. Estructuras de acero. Los sistemas que se indican a continuación forman parte del sistema estructural resistente a sismos. Pórticos especiales resistentes a momentos. Pórticos intermedios resistentes a momentos. Pórticos ordinarios resistentes a momentos. Pórticos especiales concéntricamente arriostrados. Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados. Pórticos excéntricamente arriostrados. Estructuras de albañilería. Edificaciones cuyos elementos sismo-resistentes son muros a base de unidades de albañilería de arcilla o concreto. Para efectos de esta norma, no se hace diferencia entre estructura de albañilería confinada o armada. Albañilería confinada. Albañilería armada o reforzada. Albañilería confinada. Es aquella reforzada con confinamientos, un conjunto de elementos con refuerzos horizontales y verticales, cuya función es la de transmitir las cargas al terreno de fundación. Estos muros están enmarcados por columnas y vigas de refuerzo en sus 4 lados. Ventajas. Alta resistencia al fuego, porque usa materiales sin combustibles. Es la técnica más utilizada en el medio. Fácil de conseguir la mano de obra que conozca el sistema. Buenas propiedades térmicas y acústicas. Es muy resistente a sismos, pudiendo construir hasta 5 pisos. Desventajas. El espesor del muro quita área a los ambientes. No se podrá realizar modificaciones futuras como vanos nuevos, etc. No se puede construir más de 1,20 m de altura por día. Albañilería armada. Es aquella reforzada con confinamientos, un conjunto de elementos con refuerzos horizontales y verticales, cuya función es la de transmitir las cargas al terreno de fundación. Estos muros están enmarcados por columnas y vigas de refuerzo en sus 4 lados. Ventajas. Alta resistencia al fuego, porque usa materiales incombustibles. No requiere encofrados. Requiere poco mortero. Requiere herramientas convencionales. Desventajas. Espesor del muro importante, restando áreas a los ambientes.
No se podrá realizar modificaciones futuras en los muros de carga. Requiere de mano de obra calificada. Requiere mayor control de obra. Estructuras de madera. Se consideran en este grupo las edificaciones cuyos elementos resistentes son principalmente a base de madera. Se incluyen sistemas entramados y estructuras arriostradas, tipo poste y viga. Estructura de tierra. Son edificaciones cuyos muros son hechos con unidades de albañilería de tierra o tierra apisonada in situ. Es la construcción que no tiene dirección técnica en el diseño y construcción de la edificación. Los muros absorben las limitadas cargas de la estructura, fabricación artesanal de la albañilería. Ventajas. Gran capacidad de aislamiento acústico y térmico. Desventajas: poca resistencia a las cargas laterales por sismo. Proceso de construcción es lento. Elementos estructurales. Soportan los esfuerzos y deformaciones que tiene una determinada estructura. Son parte de la misma. Al diseñar, se debe tener en cuenta las deformaciones permisibles y los esfuerzos admisibles. Tenemos cimentaciones, columnas, muros, vigas y losas. Cimentación. Elemento estructural que transmite las cargas de la estructura al terreno de fundación. Cimentación superficial. Tenemos cimentación corrida, zapatas, plateas o losas de cimentación. Cimentación profunda. Tenemos pilotes. Esto se puede consultar en la norma E050 del reglamento. Cimientos corridos. Formado por el cimiento y el sobrecimiento. Tiene una función estructural porque recibe la carga de los muros y la transmite al suelo. Es recomendable que la profundidad del cimiento sea 1 metro como mínimo. Se usa en suelos intermedios con albañilería confinada y máximo 5 pisos. Zapatas aisladas. Elemento estructural de concreto armado cuya función es la de recibir las cargas provenientes de las columnas de menor área y transmitirlas al terreno portante por medio de la zapata de área mayor, repartiendo así mejor las cargas a través de una mayor área. Se usa en suelos rígidos para sistemas aporticados. Tiene un solado cemento arena 1:10 o 1:12. Recubrimiento de 7 centímetros. Tipos de zapatas aisladas. Tenemos zapata centrada. Cuando la columna está al centro de la zapata, se usa generalmente para columnas aisladas, mayor área. Zapata excéntrica. Cuando la columna está a un lado del centro de la zapata, se usa generalmente para columnas aisladas en el perímetro del terreno. Zapata esquinada. Cuando la columna está en una de las esquinas de la zapata, se usa generalmente para columnas aisladas y que se encuentren en las esquinas del terreno a construir. Zapata combinada. Aquellas zapatas que tienen 2 o más columnas en su estructura o cuando se traslapan 2 zapatas. Se emplean en suelos intermedios y para sistemas porticados o con muros. Zapatas conectadas. Son aquellas zapatas que están conectadas por una viga de cimentación. Se utilizan generalmente cuando el terreno es de baja capacidad portante o cuando se requiere aliviar las presiones de la zapata al terreno. Platea o losa de cimentación. Son cimentaciones que se utilizan, por ejemplo, en terrenos de poca capacidad portante, debido a que transmiten las cargas de manera uniforme,
por toda el área de contacto con el terreno de fundación. Controla los asentamientos diferenciales. Se usa en suelos flexibles y para sistemas diversos. Pilotes son apoyos para la cimentación y se utilizan para llegar a un estrato de terreno donde se puedan transmitir las cargas de la edificación. Se utiliza en suelos muy flexibles, con sistemas estructurales diversos, para edificios de gran altura. Vemos la construcción de pilotes in situ y pilotes prefabricados. Columnas. Elementos estructurales que soportan tanto cargas verticales, peso propio, como fuerzas horizontales, sismos y vientos. Trabajan generalmente a flexo-compresión, como también en algunos casos a tracción, columnas atirantadas. Bien, una columna está trabajando en compresión, en tracción y naturalmente la función es la más importante, la flexocompresión. Tipos de columnas. De madera. Estructura ligera que soporta cargas limitadas. También se utilizan como puntales y entramados. De acero, estructuras esbeltas deben tenerse cuidado con el blanqueo de piezas. El costo dependerá del peso de toda la edificación. El factor tiempo en la construcción es muy favorable por la rapidez del ensamblado. De concreto. Elemento más robusto en su sección, pero más económico. Tiene en su interior refuerzos en base a varillas de acero. Su revestimiento debe ser como mínimo 4 centímetros. Muros. Carga horizontal actuando sobre el muro. Aquí observamos el proceso de transferencia de cargas. Entre los tipos tenemos muro de concreto armado. Sostienen cargas de servicio como el mobiliario y las personas y su propio peso. Además forman un elemento rígido que soporta las solicitaciones sísmicas. Se deben colocar en forma simétrica para evitar los efectos de torsión. Muros de albañilería confinada. Los más comunes. Muros que están enmarcados por elementos de concreto armado. Muros portantes. Su función básica es soportar cargas. En consecuencia, se puede decir que es un elemento sujeto a compresión, pero frente a un sismo deben resistir esfuerzos cortantes, tracciones y compresiones por flexión. Muros no portantes. No es un elemento. Su función básica es aislar o separar, debiendo tener características tales como acústicas y térmicas, impermeables, resistencia a la fricción o impacto, y servir de aislante según lo requerido, también denominados tabiques. Muros de corte, placas. Pueden ser de concreto o albañilería, siendo su función estructural la de absorber las fuerzas generadas por sismos y o fuerzas del viento, disminuyendo los esfuerzos de las columnas. Muros de contención generalmente están sujetos a fricción en virtud de tener que soportar empujes horizontales. Estos muros pueden ser de contención, de tierra y o líquidos. Vigas. Resisten cargas transversales en ángulo recto con respecto al eje longitudinal de la viga. Trabajan a flexión. Recibe las cargas de las losas transmitiéndolas a las columnas y o muros. Sus apoyos se encuentran en los extremos. Dentro de estas tenemos la viga peraltada colgante, la viga peraltada invertida, viga peraltada colgante e invertida y la viga chata. Losas. Elemento estructural plano cargado con fuerzas perpendiculares a su plano, cargas vivas y muertas. Separa horizontalmente un nivel o piso de otro, la cual sirve de techo para el primer nivel y de piso para el segundo. Debe garantizar el aislamiento del ruido y del calor. Trabajan a flexión.
Dependiendo del material a ser utilizado, pueden ser diafragmas flexibles o rígidos. Se tiene losa aligerada, losa maciza, losa nervada y losa colaborante. Tenemos losa aligerada. Es la que realiza colocando en los intermedios de los nervios estructurales bloques, ladrillos, casetones, con el fin de reducir el peso de la estructura. A menor masa, mejor comportamiento de la estructura ante un sismo. Losa maciza. Es una losa monolítica de concreto armado. A mayor espesor, mayor rigidez, pudiendo cubrir mayor distancia entre sus apoyos. Losa nervada. Son más costosas. Se realizan con encofrados especiales. Losa colaborante. No es necesario encofrados. Se pueden usar en estructuras de concreto y